ahí. Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los senadores, senadoras, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. Saludamos también a nuestros invitados especiales. Vamos a ir identificando a medida que avancemos en la tabla y saludar también especialmente a la Secretaría Ejecutiva. Magdalena, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta, muy breve. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República con el que hace presente la urgencia en el carácter de discusión inmediata respecto del proyecto de ley que aumenta las penas asociadas al daño o afectación de monumentos nacionales. Eso es lo único que hay en la cuenta de hoy, Presidenta. Gracias, Magdalena. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Algún punto? Pasamos entonces directamente al primer punto de la tabla para continuar con la votación en general y en particular de la ley sobre medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarrillos. Magdalena. Presidenta, ayer se aprobó la idea de legislar, se aprobó en general el proyecto y además se aprobó la eliminación del numeral 1. Creo que tendríamos que, y todos aquellos artículos que no, usted dijo en general, que todos artículos que no presentaban problemas, pero yo iría votando cada numeral por separado y luego llegamos a los de los problemas. ¿Ah? Ya está el numeral 1 ya está eliminado. El numeral 2... Continuemos, ya. El numeral 2 agregas en el artículo 10 el siguiente literal D. De playa de mar, de río o lago. Quedó pendiente votar la definición sobre hasta dónde se extendía la playa de mar, que una propuesta que habían hecho del Ministerio del Medio Ambiente la asesora Andrea Barros. Muchas gracias, Magdalena. Le damos la bienvenida a la asesora legislativa del Ministerio del Medio Ambiente, Andrea Barros. Tiene la palabra, Andrea. Gracias, Presidenta. Primero, pedir disculpas por mi conexión de ayer, que finalmente murió y no volvió hasta la tarde. Pero son cosas que nos pasan en esta época. Vimos con los asesores distintas alternativas de redacción para este caso y voy a compartir la pantalla. No sé si ahí se ve. Sí, perfecto. Esta la vimos con su asesor, Presidenta. La segunda parte donde dice el número 2 del artículo primero, sustitúyese la frase playa de mar, de río o lago, que es lo que está establecido ahora en el proyecto, por playa de mar, de río o lago, dentro de una faja de 80 metros de ancho, medido desde las líneas de las más altas mareas de la costa del litoral y los terrenos fiscales riberanos hasta una distancia de 80 metros, medidos de donde comienza la ribera. Por lo tanto, ahí dejamos establecida qué se considera playa de mar, río o lago, y se hace de acuerdo a la ley al DFL que establece las concesiones marítimas. Exacto. Muchas gracias, Andrea. ¿Se ofrece la palabra sobre el punto? Presidenta. Senador Proens. Gracias, Presidenta. Solamente dejar como una acotación que la nomenclatura de la más alta marea versus la ribera de los ríos no es lo mismo, Andrea, porque, por su intermedio, Presidenta, porque en los ríos vamos a medir 80 metros y eso va a ser la más alta marea, pueden ser 120 o 160 metros dependiendo de lo que determine la Armada. Quería dejar esa acotación para que quede por lo menos en la historia de la ley el concepto de lo que es la alta marea en el borde costero. Gracias, Presidenta. Senador Proens. Andrea Barros. Gracias, Presidenta. Sí, por eso en el caso de los ríos se establece una distancia de 80 metros desde donde comienza la ribera, a diferencia de el mar y el lago, que es desde las más altas mareas. Muchas gracias, Andrea. Recogemos ahí la observación del senador Proens. ¿Alguien más? Entonces pongamos en votación
En votación Y acá el artículo 10. la propuesta para la letra D que efectúa Artículo 10. el Ministerio del Medio Ambiente. Senadora Allende. Perdón. Entonces, a favor. Senador Durana. Por. Senador Proens. A favor, secretaria. Gracias, senadora, señora presidenta. Voto a favor. Gracias. Aprobada la proposición para la letra D, del numeral 2. Continuamos, señora presidenta, con el numeral 3, que señala lo siguiente. En el artículo 11A, incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser tercero. Para el caso de las letras A, B, C, D, E y H del inciso anterior, si estos lugares cuentan o no con patios o espacios al aire libre, deberán instalar ceniceros, contenedores o receptáculos destinados al depósito de filtros, colillas y cenizas de cigarrillos en dichos lugares o en sus accesos. Y la letra B, que es eminentemente formal, reemplaza en el inciso segundo, que ha pasado de ser inciso tercero, la expresión inciso anterior por inciso primero. Gracias, Magdalena. Se ofrece la palabra y no lo colocamos en votación. Perdón. Senadora. ¿Me puedes repetir que no escuché bien a Magdalena, pero ¿qué es lo que vamos a votar en este momento, perdón? El numeral Magdalena, 3... ¿podemos reiterar, por favor? El numeral 3, que es el del siguiente tenor, en la letra A. Para el caso de las letras A, B, C, D, E y F del inciso anterior, si estos lugares cuentan o no con patios o espacios al aire libre, deberán instalar ceniceros, contenedores o receptáculos destinados al depósito de filtros, colillas y cenizas de cigarrillos en dichos lugares o en sus accesos. O sea, es una obligación para todos aquellos lugares con acceso al público, salvo el caso de los establecimientos hospitalarios y de los lugares y las escuelas, digamos, que deben poner estos depósitos de filtro para depositar las colillas, digamos. Establece una nueva obligación, poner estos receptáculos. Gracias, Magdalena. Efectivamente, establece la carga de instalar depósitos para la disposición de los residuos del cigarrillo. Esto para generar un hábito, costumbre de tomar las medidas respectivas respecto a la basura. En votación, Magdalena, por favor. En votación, el numeral 3 con sus letras A y B. Senadora señora Allende. A favor. Gracias. Senador señor Durana. A favor. Gracias. Senador Proens. A favor, secretaria. Gracias. Señora presidenta. Voto a favor. Muchas gracias. Aprobado por la unanimidad el numeral 3. Enseguida, no está puesto el comparado, parece. No lo tienen en sus tablets el comparado. Ah, sí, ya. El numeral 4, que introduce el siguiente artículo 12. Se prohíbe arrojar los filtros o las colillas de cigarrillos en la vía pública y en los patios o espacios al aire libre de los lugares señalados en el artículo anterior. ¿Te ofrece la palabra? Esta es una prohibición, ¿verdad?, de verter basuras en el suelo, tanto en bienes nacionales de uso público como de bienes privados de uso colectivo. Eso es el centro del artículo. En votación. Senadora Allende. A favor. Gracias, senador Durana. A favor. Gracias, senador Proens. A favor, secretaria. Gracias, señora presidenta. Voto a favor. Muchas gracias. Aprobado el numeral 4 por la unanimidad de los presentes.
Enseguida corresponde el numeral 5, que introduce modificaciones al artículo 15. La letra A, incorpórase el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando el actual inciso cuarto a ser quinto. Para el cumplimiento de lo dispuesto en la letra D del artículo 10, la fiscalización corresponderá a la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre. Y en caso de constatarse alguna infracción, esta se deberá denunciar ante el juez señalado en el inciso primero. Esta norma le otorga competencia a la Policía Marítima para fiscalizar el cumplimiento, para fiscalizar que no se fume en playas de mar, río o lago. Y la letra B agrega el siguiente inciso final. Cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso segundo del artículo 11. ¿Artículo solo 11 o artículo Solo 11. solo 11? Sí, artículo 11, que es el que establece la prohibición de fumar en los lugares, salvo el artículo 11 señala, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se prohíbe fumar en los siguientes lugares, salvo en sus patios o espacios al aire libre. A. Establecimientos de educación superior públicos y privados. B. Aeropuertos y terrapuertos. C. Teatros y cines. D. Centros de atención o de prestación de servicios abiertos al público en general. E. Supermercados, centros comerciales y demás establecimientos similares de libre acceso al público. F. Establecimientos de salud públicos y privados, exceptuándose los hospitales de internación psiquiátrica que no cuenten con espacio al aire libre o cuyos pacientes no puedan acceder a ellos. G. Dependencias de órganos del Estado. H. Pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juego. Gracias. Sería bueno ver que Andrea está levantando la mano, pero también a los asesores, porque yo entiendo que había un acuerdo. A ver. Sí, le voy a dar la palabra al ejecutivo. Andrea Barros tiene la palabra. Gracias, presidenta. A ver, al respecto, dos cosas. Respecto de la fiscalización, del inciso que se agrega de la fiscalización de la Policía Marítima, consideramos que falta un además dentro del inciso, que debiera ser para el cumplimiento de lo dispuesto en la letra D del artículo 10, la fiscalización corresponderá además a la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, para que se entienda que también fiscaliza la autoridad sanitaria y los inspectores municipales como se establece en la ley vigente. Entonces, en la playa se acumulan ambos, los tres, y podrán fiscalizar los tres. Respecto de la denuncia, efectivamente lo hablamos con los asesores y creemos que lo mejor es establecer que cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 10, 11 y 12. De esa forma, habrá acción pública respecto de la infracción de la prohibición de fumar en distintos lugares, de respecto de la obligación de tener basureros, y además respecto de quien bote colillas en la vía pública o en los lugares señalados, en los patios o en los lugares públicos. Gracias, Andrea. ¿Podríamos darle la palabra al asesor, por favor, presidenta, para ver si ratificará lo mismo? Por supuesto. Alex tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Solo para ratificar lo que indica la asesora Andrea Barros, y también quizás ahondar un poco en por qué se decidió ese texto. La razón es porque la ley que se está modificando con este proyecto de ley tiene un reenvío a otra ley para efectos de la tramitación judicial de las infracciones, que es la ley 18.287, que establece el procedimiento ante los juzgados de policía local. Entonces, esa es la ley que se va a utilizar en definitiva cuando exista un caso de incumplimiento y un infractor. Y en esa ley se establece que la persona que, en su artículo 7 de esta ley, se establece que la persona que hace en el fondo una demanda
una denuncia o una querella, puede participar del proceso judicial aportando también pruebas a ese proceso. Y por lo tanto, el texto que se estaría aprobando el día de hoy permite esa fórmula por intermedio de esta ley que les estaba comentando, que es la ley 18.287, que establece procedimiento ante los juzgados de policía local. Eso es todo, solamente para complementar. Muchas gracias, Alex. No hay más palabras, lo voy a colocar en votación. Bien, Presidenta. Entonces, la letra A, que se pone en votación, señala para el cumplimiento de lo dispuesto en la letra D del artículo 10, la fiscalización corresponderá además a la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre. Y en la letra B, cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso segundo de los artículos del artículo 10, 11 y 12. Senadora, señora Allende. A favor y agradecer de que hayamos llegado a un buen consenso. Yo creo que es importante entregarle esta opción, digamos, a cualquier persona. Creo que es la mejor manera para poder avanzar en la fiscalización. Así que me alegro mucho que haya habido ese acuerdo y por lo tanto a favor. Gracias. Senador Durana. A favor. Gracias. Senador Proens. Voto a favor. Muchas gracias, Presidenta. Voto a favor, Magdalena. Gracias. Se aprueba por unanimidad con las modificaciones que se señalaron las letras A y B. Enseguida pasamos al numeral 6, que modifica el artículo 16 de la siguiente manera. Letra A. Incorporas en el numeral 2, luego del punto y aparte, que pasa a ser punto y seguido, lo siguiente. La misma sanción será aplicable a personas naturales o jurídicas que produzcan, distribuyan o comercialicen cigarrillos en el caso de contravención a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9. Esta norma habría que eliminarla, puesto que el numeral 1, que establecía la obligación de fabricar colillas con productos, con materiales biodegradables, se eliminó. Entonces, esta norma también debiera eliminarse. ¿Hay de acuerdo? Entiendo que sí. Sí, claro, en eliminarlo está bien. Sí. Tomo la votación. Senadora Allende. A favor de eliminarlo. Ya. Senador Durana. A favor. Gracias. Senador Proens. A favor por eliminar. Senadora Órdenes. Voto Presidenta, a favor. perdón. No sentí. Ya. Se elimina el numeral 6 por la unanimidad. El numeral 6, letra A, falta la letra B. B, sustitúyese en el numeral 12 la frase multa de 2 unidades tributarias mensuales por multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales y la expresión artículos 10 y 11 por artículos 10, 11 y 12. En votación. Senadora Allende. A favor. Gracias. Senador Durana. A favor. Gracias. Senador Proens. Voto a favor, secretaria. Muchas gracias. Señora Presidenta. Voto a favor. Gracias. Aprobada la letra B del numeral número 6. Enseguida corresponde el artículo 2. Introdúcense la siguiente modificación. Esto se había votado ayer, ¿eh? Pero había quedado la posibilidad de reabrir el debate. Artículo 2. Introdúcense las siguientes modificaciones en el numeral 3 del artículo 494 y 94 del Código Penal. 1.
intercalas entre el vocablo materiales y la frase comillas o desechos de cualquier índole, cierre comillas, lo siguiente, comillas, colillas de cigarrillos. Ese era el numeral 1, que se había eliminado ayer. Y en tanto el numeral 2, que había quedado aprobado ayer, se votó. Agrégase el siguiente párrafo segundo. La pena consistirá en la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, consistente en la limpieza de playas, lagos o ríos. Esta pena se regulará conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 49 bis, 49 ter, 49 cuater, 49 quinquies y 49 sexis de este código, debiendo existir consentimiento previo del condenado. En caso de no haber consentimiento, se aplicará la pena de multa. Eso es, Presidenta. Sí. Senador Proens, usted había solicitado que revisáramos nuevamente este artículo. Como no estaba Andrea ayer, Presidenta, solo preguntarle a ella sobre si está bien las reacciones y así lo votaríamos. Muchas gracias, senador. Le vamos a dar la palabra entonces a Andrea Barros del Ministerio de Medio Ambiente. Perdón, se me cortó un poco, pero entiendo que la pregunta era respecto del número 2, o sea, de la letra B, si estaba bien la redacción, o sea, el número 2, perdón. Sí, la opinión del Ejecutivo solicita el senador Proens respecto a la redacción. Sí, está bien, nosotros estamos de acuerdo en que se elimine el artículo primero, se rechace el número 1, perdón, y respecto de la número 2 estamos de acuerdo y creemos que está bien la redacción. Ok. Entonces lo damos por aprobado, tal como ocurrió el día de ayer. Sí. Sí, Presidenta. Los términos que se aprobó ayer, o sea, queda rechazado el numeral 1 y aprobado el numeral 2 de Sí. de este artículo segundo. Y queda, Okay. queda despachado. Presidenta, no escuchamos, yo Allende. quiero clarificar. Entiendo que se saca entonces la expresión la colilla de manera específica, se supone que queda subsumida en desechos, ¿es así? Exacto. Eso es, senador. Ya. Eso es. Entonces lo damos por aprobado. Así es. En los mismos términos que se aprobó en el día de ayer. Y queda despachado el proyecto, Presidenta. Estamos ok. Muy bien. Sí, yo le quiero agradecer ahí a cada uno de los senadores, senadoras, los asesores legislativos, al trabajo que hemos realizado por el Ministerio del Medio Ambiente, ahí a través de Andrea Barros, extender también el reconocimiento al trabajo conjunto que creo que ha funcionado bastante bien en la comisión. Así que queda despachado el proyecto de ley de colillas. Por suerte en esta comisión nadie fuma. Yo tenía hasta dudas si los ciudadanos que se arman ahí tienen o no colilla, pero ni eso sabía. Muchas gracias. Sí. La idea es cambiar un poco ahí la cultura y ha ayudado mucho la ley. Está bien. Yo vuelvo a insistir, pues ya que está Andrea Barra, agradecerle, por supuesto, el que hayamos acordado y muy bien, pero si esto no tiene una buena campaña, realmente no vamos a generar la necesidad del respaldo ciudadano. Así que es muy importante, lo que puede hacer es el Ministerio el que tiene las mejores condiciones para hacer una buena campaña pedagógica y de información. Esto es muy, muy relevante. Sí, senadora Allende, o sea, el tema no es que pongamos el foco en la fiscalización, obviamente que aumenta el ámbito de fiscalización en esta ley, pero el objetivo obviamente que es cambiar conducta, dejar de contaminar, reconocer que las colillas son agentes contaminantes bien importantes y desde ese punto de vista el rol que pueda cumplir el Ministerio en la difusión respecto al objetivo o alcances de la ley va a lograr permear la cultura y va a haber mayor control social. O sea, no vamos a necesitar fiscalizadores. Creo que todos los fumadores obviamente van a pensar una y otra vez antes de prender un cigarrillo en un lugar donde no se puede hacer. Senador Proens. Sí, Presidenta, muchas gracias. Solamente
de consultar así a modo de información general a raíz de lo que plantearon. Hay playas que son más pequeñas que otras, donde los 80 metros básicamente llega hasta la calle. En esos lugares que son de concurrencia muy masiva, yo creo que sería bueno en la educación que plantean ahora colocar letrero, decir en esta playa no se puede fumar según ley número tanto, porque en las que son más grandes, ahí obviamente la gente va a poder moverse y ir un poco más allá de los 80 metros si quiere fumar. Pero una forma de ayudar a entender esta difusión que plantea la señora Allende, creo que sería bueno que algunas playas tengan algunos letreros que impidan que se puede votar de acuerdo a la ley que hoy día hemos aprobado. Gracias, presidente. Senador Proens. Estoy de acuerdo con lo que dice el senador Proens, así que ojalá lo recoja el ministerio, puede ser de ayuda, porque ¿sabe qué? 80 metros en ciertos lugares más pequeños puede ser muy grande. O sea, son muy grandes los 80 metros en un espacio pequeño, a eso me refiero. Es una cantidad no menor, tiene razón en eso, senador Proens. Entonces, que es diferente cuando uno tiene una extensión mucho mayor. Los 80 metros, claro, uno se corre un poco y ya supera los 80 metros. Entonces, es interesante lo que ha planteado, porque efectivamente podría ayudar un letrero como eso más otras campañas. Quizás yo echo de menos en el Ministerio de Medio Ambiente mucho más esta pedagogía que yo llamo necesaria de información y pedagogía si la desarrollaran con los escolares. Hay poca motivación, hay poca información, hay poco contacto. Yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente desperdicia una oportunidad muy importante. Hoy día a los jóvenes les importa mucho el medio ambiente, les interesa, pero si no tienen una información de primera mano, y quien mejor puede hacer esto es el propio Ministerio de Medio Ambiente, coordinándose además con educación, lo que quiera, pero yo siento que se desperdicia mucho una oportunidad por falta de diálogo y de proactividad en ese sentido. Lo digo de verdad, sinceramente, con un ánimo muy constructivo. Se lo digo a Andrea Barro, como representante del Ministerio, porque tiene todas las herramientas posibles para hacer una muy buena educación. Muchas gracias, senadora Allende. Yo igual creo que es una tremenda oportunidad. Es bueno aprovecharla, no solo con esta ley, sino con plásticos de un solo uso, tema de bolsas plásticas, recrear también los tiempos en el proceso en el que estamos, entre otras. Andrea, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, dentro de la labor del ministerio está la difusión de todas estas normas. Vamos a hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, que es el encargado principal en el tema de tabaco, para que efectivamente haya una difusión, porque si no la verdad es que no tienen mucho efecto, pero estamos conscientes de aquello y preparados para hacerlo. Muchas gracias, Andrea. Entonces queda despachado el proyecto de ley de colillas y esperemos que efectivamente tenga el mejor impacto de acuerdo al objetivo que nos planteamos. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Magdalena, sigamos por favor con el segundo punto de la tabla del día de hoy. Proyecto Tierra de Hojas. Presidenta, a este segundo punto asiste el asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, señor Andrés Meneses, y de la CONAF, el director ejecutivo, señor Rodrigo Munita, y el asesor, señor Eduardo Vial. Ayer se habían dado las explicaciones por parte del Ejecutivo acerca de las motivaciones de las 10 indicaciones que se habían efectuado. Se produjo un intercambio de opiniones, alcanzamos a leer las indicaciones y eso es lo que ocurrió ayer. No sé cómo ha dispuesto usted a seguir el tratamiento de esta iniciativa. Muchas gracias, Magdalena. Le damos la bienvenida entonces al asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, al director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, Rodrigo Munita, y el asesor, señor Eduardo Vial, con quienes estuvimos el día de ayer. Como lo vimos en la comisión anterior, en las indicaciones que se presentaron a este proyecto en segundo trámite constitucional son 10 indicaciones que se han planteado desde el Ejecutivo, del Ministerio de Agricultura, y próximamente vamos a tener que votarlo. Mi preocupación es que las indicaciones, a mi juicio, en el fondo lo que hacen es cambiar el objetivo que nos habíamos planteado al inicio, que es tipificar como delito la extracción no autorizada
de tierra de hoja, porque si no entramos en una dinámica casi, esta es mi opinión, prácticamente de regular algo que no se puede hacer, que daña ecosistemas, y esta distinción entre tierra de hoja artificial versus una tierra de hoja natural, sacar el tema del plan de manejo versus un permiso simple de la CONAF. A mí me parece que se flexibiliza y se cambia el sentido completo que tiene el proyecto original, porque después se termina planteando o hablando de sanciones y ya dejamos de hablar de delito, que es el título del proyecto original, y ya estamos en segundo trámite constitucional. O sea, acá ya dejamos de lado la tipificación como delito de la extracción no autorizada de tierra de hoja y hablamos de sanciones. Entonces, no hay plan de manejo, no hay delito porque se habla de sanciones y se hace una suerte de división entre tierra de hoja artificial y natural, y no sé si el tema, tampoco sé si es lo correcto entrar a regularizar algo que efectivamente queremos que no ocurra. Ahí ofrezco la palabra. Senadora Allende. Sí, además de eso, yo me recuerdo que el señor Meneses creo que estaba disponible, dijo, para trabajar con los asesores y avanzar en esta discusión que tuvimos. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de hacerlo, que un poco habíamos quedado en eso, por un lado. Y por otro lado, yo también tenía la duda, yo acojo lo que usted señala, a mí también me entra una duda porque creo que cambia bien sustantivamente. Y por otro lado, además que hemos dicho que no hay claridad de quiénes son, cuántos son, y el tipo de perfil de las personas que en principio, estarían extrayendo me refiero a la tierra de hoja natural. Pero por otro lado, yo también plantea la duda, y es bueno que nos respondan acá, tanto don Eduardo Vial, en fin, el mismo Andrés Meneses, que todo, por suerte, aprovecho de saludar bien, es en relación a si le vamos a otorgar más facultades a una CONAF mientras no sigamos terminando por definir el rol. No puede seguir siendo una entidad privada que ejerce funciones públicas de acuerdo a lo que dijo la Contraloría. Entonces ahí estamos nuevamente como siguiendo una línea que ya es muy cuestionable y que obviamente estamos en falta, porque debiéramos, ojalá, haber terminado de tramitar. Hay dos temas que están todavía sin concluir. El caso de CONAF y por otro lado la ley de la biodiversidad, que está pegada a la Cámara de Diputados. Yo lo lamento mucho porque las dos son importantes y de alguna manera en relación, sobre todo por el tipo de personal, digamos, que pasaría entre una nueva ley de biodiversidad y funciones nuevas en la protección y conservación. Y bueno, yo dejo plantear esta duda, no sé si lo conversaron, si hubo oportunidad de reunión o esto va a seguir conversándose, pero en algún momento lo tenemos que votar. Así es. Gracias, senadora Allende. Le voy a dar la palabra al asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, señor Andrés Meneses. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas sus señorías. Efectivamente, nosotros ayer manifestamos y hoy día reiteramos la disposición del Ejecutivo y especialmente del Ministerio de Agricultura y de la CONAF para trabajar conjuntamente con los asesores de los senadores de esta comisión para avanzar en algunos puntos de acuerdo a propósito tanto del proyecto en sí como las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo. Veo que entre los asistentes se encuentra don Alex Sánchez, asesor de la senadora Allende, con quien ya hemos tenido la oportunidad de trabajar en el análisis de otros proyectos, tanto de iniciativa parlamentaria como del Ejecutivo, para poder ir avanzando en acuerdos que permitan llegar a redacciones de consenso. Ahora, despejado ese aspecto, quisiera también agregar que cuando ayer planteábamos esta posibilidad, lo hacíamos pensando en que sin perjuicio de que hoy día empezáramos a revisar en particular cada uno de los artículos o cada una de las indicaciones que se han planteado durante el plazo establecido para ello, pudiéramos ir viendo por una parte cuáles de aquellos artículos o aquellas indicaciones podían ser, entre comillas, de fácil despacho y cuáles podían ser más bien de un estudio un poco más detenido de parte de este grupo de asesores que ya hemos implementado exitosamente en otras ocasiones con los asesores de vuestras señorías. Creo, presidenta, si me lo permite, creo que este proyecto es relativamente corto, no es un proyecto muy extenso, de manera que creo que podemos levantar el tiempo necesario, al menos de parte del Ejecutivo, para poder reunirnos con los asesores y dentro de ese trabajo definir
una fecha o una carta GAN o algunos plazos que nos permitan establecer más o menos cuándo podría votarse en particular este proyecto en esta comisión. Despejada la parte procedimental, entro a las observaciones un poco más de fondo que tanto usted, Presidenta, como doña Isabel Allende reseñaban al comienzo de la sesión. En primer lugar, la tipificación del delito de extracción no autorizada de tierra hoja, evidentemente que es y forma parte de la idea matriz de este proyecto tal cual fue ingresado por los senadores o los parlamentarios autores de la moción. Pero no obstante eso, estamos disponibles, por cierto, para discutir acerca de cuál es el bien jurídico protegido que amerita que una conducta de ese tipo sea sancionada penalmente con pena corporal versus que esa misma conducta pueda ser sancionada desde el punto de vista más práctico con una sanción pecuniaria de manera que efectivamente tienda a desincentivar la conducta que se quiere evitar. En este caso, la extracción no autorizada de tierra de hoja. El Ejecutivo está disponible para revisar y balancear cuál es la proporción o, mejor dicho, la posible desproporción que pueda haber en sancionar penalmente a una persona que extraiga tierra de hoja no estando autorizada para ello, teniendo en consideración y recordando, como ayer comentábamos, que el perfil de las personas que se dedican a esta actividad son personas que desarrollan una actividad básicamente de subsistencia, muchos de ellos forman parte de la agricultura familiar campesina y algunos incluso están fuera de ese ámbito justamente por el grado de informalidad y el grado de precariedad en el cual desarrollan esta facultad. Y con respecto a la observación que me parece muy atingente y muy interesante hecha por doña Isabel Allende por su intermedio, Presidenta, en cuanto a las facultades que tiene que tener la CONAF, efectivamente nosotros como Ministerio de Agricultura somos los primeros interesados en que el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal pueda avanzar lo más rápidamente posible. Pero también es cierto que el Estado no puede dejar de prestar, mientras esa legislación se tramita, el servicio que hoy día presta la Corporación Nacional Forestal, básicamente la fiscalización de la legislación forestal y, como ustedes también saben, fundamentalmente el tema del control y prevención de los incendios forestales. Y es por eso que justamente ha sido el Tribunal Constitucional el que al revisar la constitucionalidad de la ley 20.283 sobre protección y fomento al bosque nativo, falló y resolvió que es constitucional el que esa ley le haya entregado a la CONAF todas las facultades que hoy día tiene en materia de fiscalización de la ley 20.283. No olvidemos que este proyecto justamente consiste en eso, en modificar la ley de bosque nativo, cuya fiscalización hoy día corresponde a la CONAF, para todos los efectos que están establecidos dentro de esa ley, entre ellos muchos aspectos de índole ambiental y, por cierto, muchos aspectos de índole forestal. Y es por eso que, estando completamente de acuerdo y compartiendo la inquietud de la senadora Allende en cuanto a la necesidad de avanzar con los proyectos que crean tanto el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como el Servicio Nacional Forestal, es también necesario y reconocer que hoy día efectivamente es la CONAF la que se ha hecho cargo de la fiscalización de la legislación forestal, entre otras la ley de bosque nativo, y por eso mismo es que como Ejecutivo estamos disponibles para trabajar conjuntamente con los asesores de vuestras señorías en aquellos puntos que levantan mayores inquietudes entre los autores del proyecto, pero no puedo terminar esta intervención sin reiterar, Presidenta, que al menos para el Ejecutivo los dos puntos de mayor preocupación respecto de esta iniciativa consisten básicamente en discriminar claramente cuál es la tierra de hoja que se origina o se ha extraído desde el bosque nativo y cuál es la tierra de hoja que ha sido elaborada de manera artificial, dada justamente la gravedad de las sanciones que plantea el proyecto que ahora estamos discutiendo. Estamos hablando de sanciones penales, por lo tanto nos parece que, dado que la iniciativa apunta hacia eso, tenemos que distinguir claramente cuando estamos ante tierra de hoja de fábrica, por denominarla de alguna manera, y cuando estamos frente a tierra de hoja extraída desde el bosque nativo sin autorización para ello. Y en segundo lugar, quisiéramos reiterar también el segundo punto de mayor preocupación para el Ejecutivo con respecto a este proyecto, cuál es que el plan de manejo en cuanto instrumento de autorización es quizá un poco desproporcionado para el volumen y el perfil de los usuarios que se dedican a esta actividad. Y por eso es que, entendiendo que es importante regular la extracción de tierra de hoja, al menos con autorizaciones que pasen por el conocimiento de la Corporación Nacional Forestal, es también necesario recordar primero cuál es el volumen relativamente pequeño
de extracción de tierra de hoja y también cuál es el perfil de las personas que se dedican a esta actividad. Dicho eso, Presidenta, quedamos a disposición de ustedes y de sus asesores para poder avanzar en todos aquellos puntos que sean de su especial interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés Meneses. Yo creo que es importante, como lo habíamos acordado, que formalicemos la instancia de la mesa técnica. Entiendo que ayer no se reunieron, sí, usted conversó con uno de los asesores de los parlamentarios. Entonces, conformar esa instancia, yo insisto en los puntos al menos que a mí me gustaría que se vean con especial atención, tiene que ver porque no tenemos claro tampoco el escenario. O sea, ¿quiénes son los actores que participan de la extracción de tierra de hojas? Hablamos solo de personas vinculadas a la agricultura familiar campesina. ¿Hay intermediarios o de aquellos extractores se pasa directamente, por ejemplo, a Sodimac o a ICI, lugares donde se comercializa la tierra de hoja? ¿Qué vamos a entender por... Ustedes hablan de tierra de hoja de fábrica o artificial versus... Porque esa distinción, que la puedo entender, igual me hace ruido, porque la pregunta de fondo es si vamos a regular, vamos a prohibir, y para eso hay que entender cómo funciona hoy día. Los actores, el número de actores por categoría, ojalá georreferenciar esto también. Yo no sé dónde, lugares donde se concentra, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que la extracción de tierra de hojas daña ecosistemas, por lo tanto tenemos la obligación ahí de protegerlos, y me preocupa que no hay una línea base clara. Yo partiría desde esa lógica para poder avanzar en la discusión de cada uno de los artículos. Y yo insisto, a mí me llama la atención que en un segundo trámite, finalmente las indicaciones, por eso me hace ruido, es cambiar la naturaleza, tanto el proyecto. Por eso también a los asesores les planteo esto, ¿no? Pero siempre lo hemos un trabajo que ya incluso yo lo entendía como sancionado prácticamente en un segundo trámite constitucional. Ahora es voluntad de la comisión, siempre lo hemos hecho así, de abrir los espacios necesarios para llegar a la mejor legislación posible. Pero en este caso, decir que el trabajo de la mesa técnica le demos celeridad, que podamos abordarlo y tomar una decisión respecto de cómo vamos a avanzar en el proyecto. Se ofrece la palabra. Presidenta. Senador Proens. Estando de acuerdo en lo que usted plantea, pero también habiendo y conociendo que hay algunas deficiencias en el proyecto, porque efectivamente no es por estar de acuerdo con el Ejecutivo, el señor Vial, que lo planteó ayer, hay una tierra de hoja o compost, que también se llama, que es de espera de otro lado. Entonces, yo primero agradecerle a usted que nos dé el espacio, que podamos los equipos técnicos trabajar para poder sacar un buen proyecto, y me sumo a lo que usted plantea, que a lo mejor esto se debe haber hecho antes, pero si la comisión lo tiene bien, creo que es bueno poder separar lo que es ilegal de lo que se hace como una actividad de negocio, si quiere llamarlo, paralelos con los desechos de muchas cosas que se se pueden hacer en diferentes materiales, una industria distinta, y que hoy al menos masivamente se ocupa la última, no la primera, al menos las actividades productivas que yo conozco. Así que agradecerle eso a usted, y si es posible, la comisión así lo tiene bien, que nuestros asesores trabajen lo más rápido posible junto al Ministerio y consultándonos nosotros, y esto sacarlo a la brevedad posible. Gracias, senador Proens. Yo lo que le pediría al Ministerio es que nos hagan llegar un informe. Yo creo que es importante saber de qué estamos hablando. Por eso insisto que entre las variables que se aborden en ese informe, definamos los actores,
escucho y con esta nomenclatura de tierra de hoja artificial o de fábrica versus tierra de hoja natural, para que podamos también, yo creo que no sé qué plazo pueden darse para tener ese informe, que lo presentemos en la comisión, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Y Andrés Meneses me había solicitado la palabra. Gracias, presidenta. Nos vamos con la tarea de levantar la información que usted acaba de solicitar. Estaba pidiendo la palabra justamente para informarle a la comisión que me pondré inmediatamente en contacto, si a ustedes les parece bien, con don Alex Sánchez, que es aquel de los asesores al que más conozco de vuestra señoría, para empezar a coordinar, como tantas otras veces lo hemos hecho, un calendario de reuniones para ir abordando estos temas. Y una vez dimensionado el trabajo y el tiempo que va a ocupar tanto de los asesores de ustedes como de los del Ejecutivo, podríamos también informarles por escrito o personalmente cuál es el tiempo que nosotros podríamos proponer para que este proyecto pueda ser votado en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Gracias. Andrés, ¿se ofrece la palabra? Estamos de acuerdo que haya un buen trabajo, ojalá, en los lineamientos que usted ha prestado, presidenta. Yo comparto, así que estamos de acuerdo. Muchas gracias, senador Allende. Senador José Miguel Durana, tiene la palabra. Primero, valorando la posibilidad de que efectivamente se realice este trabajo en conjunto con los asesores, evaluar, como este es un segundo trámite constitucional y tengo entendido que este proyecto también pasó por otras comisiones. Pregunta, ¿basta solo que se abra aquí en la Comisión de Medio Ambiente? ¿Se reabre el debate? Esto no debería reabrirse con autorización de la sala, dado de que hay otras comisiones que también están vinculantes. Y también he escuchado alguna observación con respecto a la función que cumple CONAF, que además está en un trámite de cambio de nombre, de cambio de entidad jurídica. Entonces, finalmente, más allá de iniciar todo este proceso que a todos nos llama la atención, porque efectivamente todos debemos entender de que esto solamente debiese incluir aquellas hojas naturales. No tiene sentido porque incluye tierra de hoja artificial o elaborada fuera del bosque nativo, pero lo que llama la atención es que siendo un proyecto que lleva su tiempo en trámite, ¿por qué finalmente llega a la Comisión de Medio Ambiente para abrir su discusión cuando la comisión de origen es agricultura? Entonces, yo básicamente me parece bien que se trabaje con los asesores, pero ¿qué pasa con la otra comisión? Y finalmente también qué pasa con lo que he escuchado en esta misma comisión con respecto al futuro, o si es la CONAF quien debe finalmente seguir teniendo mayores atribuciones. Eso, presidente. Gracias, senador Durana. Pero el tema es que no tenemos acuerdo respecto, las indicaciones son 10 que aparecieron ahora desde el Ejecutivo. Entonces creo que es obligación de la comisión abordarla y hacer el debate y el trabajo de la mesa técnica sobre esas indicaciones. Yo hubiera esperado que hubieran ingresado en agricultura o en que quizás es más coherente respecto a la institucionalidad también. Pero bueno, Alex Sánchez entonces queda ahí para coordinar al resto de los asesores de la comisión. Andrés Meneses. Muchas gracias, presidenta. Solamente para efectos de la mejor información por parte de esta comisión, efectivamente este proyecto ya fue revisado por la Comisión de Agricultura del Senado. Ya contamos con un primer informe y en aquella ocasión...
Ese informe fue emitido en abril del año 2019. Y ese informe básicamente discurre acerca de algunas propuestas o algunas medidas de protección, básicamente de distanciamiento en cuanto a la forma y zonas o áreas en las cuales extrae tierra de hoja. Y además de eso también discurre también sobre la base de trabajar en aquel punto que más le duele al extractor ilegal de tierra de hoja, en este caso, como es justamente la sanción pecuniaria, las multas. No obstante eso, el proyecto después siguió su trámite llegando a esta comisión en la cual nos encontramos ahora, y es por eso que el Ejecutivo ingresó en diciembre del año 2019 las indicaciones que ustedes están considerando ahora, después de que el proyecto ya hubiera pasado por la Comisión de Agricultura. En consecuencia, en el fondo, estas adecuaciones lo que hacen es estar adecuándose a las inquietudes y a los requerimientos de esta comisión, justamente para tratar de ir acercando o ir avanzando hacia una legislación que se haga cargo de la mejor manera posible de la protección de este recurso, cual es la tierra de hoja, Presidenta. Reitero, estamos disponibles para trabajar con don Alex y con los asesores que ustedes designen, y una vez dimensionado la magnitud o la carga de trabajo que esto va a suponer, seremos los primeros en informarles, digamos, cuando podríamos estar entregando algún resultado concreto. Muchas gracias. Ok. Sí, la idea es esa, que podamos avanzar, constituyamos la mesa técnica, levantemos hay responsabilidad del Ministerio, la línea base respecto de la situación actual de la extracción de tierra de hojas, y lo trabajamos en la comisión, porque ya abrirlo más es renunciar a sacar la ley. Yo les pido que lo trabajemos como comisión. Las indicaciones se presentaron acá y el estado de trámite en el que está. ¿Alguien más sobre el tema? Entonces, ahí a Alex Sánchez le solicitamos que se coordine con el resto de nuestros asesores y a través de él con el Ministerio de Agricultura para que constituyamos la mesa técnica de tierra de hojas. Okay. Perfecto, senadora, tomo nota del encargo. Muchas gracias, Alex. Entonces, si no hay más palabras y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos por participar. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias, Presidenta. Hasta luego. Gracias.